Volvemos. La imagen de Dios y ahora la unidad del hombre. En la página 3, más o menos a la mitad de la página. La unidad del hombre se refiere al hecho de que toda la raza humana descendió de Adán y Eva por medio de la procreación. Y hay varias pruebas de esto. O sea, somos todos parientes remontando a Adán y Eva, pero también hay un embudo que se llama Noé y su esposa. Y somos descendientes de Noé y la señora de Noé. Pero la prueba de la historia indica que hubo un origen común. La prueba de la fisiología, que todos tenemos en común ciertas funciones fisiológicas, como el pulso, la respiración, etc. La prueba del lenguaje, punto 6, hay ciertas similitudes entre los distintos idiomas. Y es llamativo, con todos los seres humanos podemos comunicarnos una vez que aprendemos el idioma, pero con los animales, ellos no pueden hablar ningún idioma o pueden repetir palabras. Yo sé que hay bichos que lo pueden hacer, pero también tenemos la prueba de la psicología, que todos tienen actitudes morales y mentales que son comunes. Y la prueba de las escrituras. La prueba de las escrituras. Las escrituras, número 1, enseñan que la raza humana descendió de Adán y Eva. Todos estos pasajes ya hemos leído. Génesis 1, 27 al 28, capítulo 2, versículos 7 y 22 y 3:20. No leímos 9:19, pero después del diluvio también Dios explicó esto, y Hechos 17, versículo 26. Además, cuando Adán pecó, número 2, toda la raza humana se hizo pecadora. Romanos 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y los versículos 18 al 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Número 3, Jesucristo se hizo carne y miembro de la raza humana para traer la salvación a todos los seres humanos. Y esta es la base de la evangelización mundial. No buscamos predicar el evangelio a los perros o a las vacas o a los burros, aunque a veces parece un poco burro. Después lo voy a hacer ahora. Enviar una foto, una imagen de uno que fue sumamente difícil testificar a este tipo. A ver. Si lo encuentro.
A ver, acá viene. No, lo voy a tener que hacer después, disculpen. Ok. Sigue, vamos a seguir. Página 4, la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre. Vamos a hablar primero de la parte material y luego de la parte inmaterial. Y con este tema de la inmaterial vamos a tocar brevemente la idea de tricotomía y dicotomía que se debate a menudo cuando uno va aprendiendo un poco de las escrituras. La parte material del hombre es el cuerpo. Salmo 139, versos 13 y 14. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada con nuestra primera hija y fuimos a unas clases para prepararnos para el parto natural. Y era una enfermera que daba las clases y ella no decía ser creyente, pero ella habló de la formación de la vida en el vientre de la mujer. Y al explicarlo dijo, es verdaderamente un milagro. Así explicándolo. Ahora, la creación del cuerpo, tenemos Génesis 2:7 y 3:19 que hemos leído. De nuevo, la evolución enseña que todos los organismos tienen un ancestro común. ¿Ok? Dice, está enseñado en todo lado que el hombre y los monos tienen un ancestro común. Aún hay fotos o dibujos que apoyan esto. Pero si no hubo manera de sacar fotos en tiempos antiguos, ¿de dónde sacaron estos dibujos? Los evolucionistas dicen que han encontrado fósiles de hombres monos. Sin embargo, solamente unos pocos fósiles han sido encontrados. Y en la mayoría de los casos consisten de no más de unos dientes y fragmentos de cráneos. ¿Cómo puede un científico reconstruir un hombre mono con tan poca evidencia? En la materia de la Biblia, evolución y ciencia, tocamos este tema. Los fraudes que han propuesto a través de los años. El hombre de Nebraska, que a mediados del siglo pasado, 1940, por ahí, encontraron unos restos y en el Times de Londres, una revista o diario de primera importancia en aquel entonces, publicó un artículo sobre el hombre de Nebraska y mostró dibujos de estos tipos con piedras, rompiendo otras piedras y con alrededor de un fuego. Lo que habían encontrado eran unos dientes. ¿Se acuerdan los que estaban en esa clase? Unos dientes, nada más. Y luego pasaron los años y encontraron que eran dientes de un cerdo extinto. Y luego pasaron los años y encontraron que ese cerdo extinguido, supuestamente, vivía en Paraguay. Y eso era uno entre varios de esos tipos de fraudes de estos tipos, como menciona acá. Hacen dibujos de muy pocos fragmentos. No en todos los casos, en algunos, por ejemplo, de Lucy, que encontraron en la década de los 80 o los 70,
encontraron un esqueleto bastante completo. Sin embargo, era de un mono. Después pudieron entender un mono extinguido. Bueno. Las escrituras enseñan que todos los organismos tienen un diseñador común. Recuerden esta distinción, porque va a aparecer en una prueba por ahí. Y si vos pones que todos tenemos un ancestro común, todos los organismos, les voy a botar de la clase. Porque tenemos un diseñador en común, nuestro Dios. El cuerpo, punto A, del hombre fue creado del polvo de la tierra, como las escrituras enseñan. La palabra hebrea traducida tierra es Adama, de donde proviene el nombre Adán. Y después de la muerte, el cuerpo vuelve a la tierra, como Génesis 3:19 dice, y la experiencia demuestra. Ahora, hay varios nombres para el cuerpo. Elifaz lo llamó casa de barro, en Job 4:19. En Mateo 6:22 se llama el cuerpo, Jesús lo llamó así. 1 Corintios 6:19 se llama el Sumeos, templo del Espíritu Santo. 2 Corintios 4:7 leemos que es un vaso de barro. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Filipenses 3:21 se llama el cuerpo de la humillación nuestra. El cuerpo de la humillación nuestra. Es su futuro. Todos serán resucitados de los muertos. Juan 5:28 y 29. Hermana Élida, ¿puedes leer estos dos versículos? Juan 5:28 y 29. Juan 5:28 y 29. Sí. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Okay. La resurrección de vida ocurre al final de esta época en la cual estamos viviendo, sería lo que es la tribulación, antes de la tribulación, el arrebatamiento. La resurrección de condenación será al final, apenas antes de del gran trono blanco, ese juicio, después del reino milenial de Cristo, antes de la nueva tierra y el nuevo cielo. Los no salvos por la fe en Jesucristo serán resucitados con un cuerpo para recibir el castigo eterno en el lago de fuego. Esto de Apocalipsis 20, versículo 12 al 15. Leamos estos pasajes. Apocalipsis 20, versículo 12 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar, el 13 también, pastor. 13 al 15. Ajá.
Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hade entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Okay. Y ahora, hermano Maxi, podés buscar 1 Corintios 15, versículo 51 al 57, y Matías, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y esto va con el punto 6. Los salvos seremos resucitados con un cuerpo glorificado o transformado para gozar de la presencia del Señor. Y estos dos pasajes describen y explican esto. 1 Corintios 15, versos 51 al 57. Hermano Maxi. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido incorruptible y esto mortal se haya vestido inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros seremos transformados. Y 1 Tesalonicenses 4, verso 13 al 18, hermano Matías. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien. Esa es la parte material. Ahora, la parte inmaterial del hombre, el alma y el espíritu. La teoría es primero en cuanto a la composición del ser humano. Las escrituras identifican dos partes o aspectos de la parte inmaterial del hombre, el alma y el espíritu. Se muestra una distinción entre las dos partes. Sin embargo, muchas veces se usan los dos términos como sinónimos en las escrituras. Por esta razón, hay dos teorías o interpretaciones de la información bíblica en cuanto a la parte inmaterial del hombre. Vamos a la página 5. Primero es la teoría de la tricotomía. Tricotomía, o sea, tres elementos distintos en el hombre. Tri quiere decir tres. Tricotomía. Tenemos el cuerpo, en griego soma, que es la parte material. Y luego el alma o psuque,
es la naturaleza animal o natural, podemos decir, las emociones y los deseos básicos, los deseos de hambre, de sed, y el espíritu, el neuma en griego, es la parte más íntima del hombre que se relaciona con Dios. Ahora, quiero ver estos 4 pasajes aquí con ustedes. Estás en 1 Tesalonicenses, Matías, lee 5:23. Hermana Elida, Bueno. Hebreo 4:12. Y Maxi, los 2 pasajes en 1 Corintios. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y acá lo nombre, espíritu, alma y cuerpo. Hebreo 4:12, hermana Elida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las junturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok. Y no vamos a leer todo de capítulo 2, hermano, pero el 15:44 de 1 Corintios. Hermano Maxi, 1 Corintios 15:44. 44. Sí, Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ok. La palabra animal, cuerpo animal, la palabra en griego es psúquicos, de psuque, alma, y por eso en la descripción acá arriba puse la naturaleza animal, las emociones, los deseos básicos. Entonces acá hace distinción entre el cuerpo animal, cuerpo espiritual, el cuerpo animal o psúquicos y el cuerpo espiritual que también es neumáticos, de donde viene la palabra, ¿no? Para lo que está lleno de viento, de aire. Ahora, miren esa lista de pasajes, 1 Tesalonicenses 5:23, Hebreo 4:12. Esos 2 versículos, subrayen, anoten ahí en el costado, hay que aprender de memoria. 1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreo 4:12. ¿Ok? 1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreo 4:12. Va a haber otros salir viendo y estudiando los apuntes. Por lo tanto, estos son los primeros. Ténganlos, ya vayan aprendiéndolos. Esto es la teoría de la tricotomía. Ahora, punto B es la teoría de la dicotomía. Dos elementos distintos en el hombre. Donde se hace la distinción o ve la distinción solamente entre la parte material, que es el cuerpo, y la parte inmaterial, que es el alma, el espíritu, la mente, voluntad, corazón. Y con esto vamos a parar esta noche. El dicótomo, el que cree en la teoría de dicotomía, reconoce que hay distinciones en la parte inmaterial del hombre, pero no cree que las escrituras las enfatiza
Entonces tenemos la cita aquí de Schaffer, que dice, haríamos bien en reconocer que cuando uno lo demanda, la Biblia les asigna a estos dos términos distintos o distintos significados, espíritu y alma. Y cuando no se tiene en cuenta la distinción específica, la Biblia los emplea en forma intercambiable. En otras palabras, la Biblia apoya tanto la dicotomía como la tricotomía. Ahora, la próxima sección, la descripción del alma, lo demás de página 5 y página 6. Luego en la página 7 y 8 vamos a ver la descripción del espíritu. Y al hacer esto, ustedes van a ver conmigo que muchas veces se usan como sinónimos. ¿Ah? Y son muchos pasajes, no vamos a leer todo, pero hay mucho de esto que sí vamos a ver cuando lo estudiamos. Pero lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Por qué qué? No voy a contestar eso. La pregunta es, ¿qué es lo que yo apoyo o creo? ¿Tricotomía o dicotomía? No voy a decir. ¿Ok? Es una de esas cosas donde podemos diferir y no, de hecho, las escrituras no dicen que tenemos que creer una o la otra. ¿Ah? De hecho, cuando ustedes pusieron su fe en Jesucristo, no tenían la menor idea de lo que era tricótomo o tricotomía y dicotomía. Y por ahí hasta esta noche no tenía la menor idea. Yo no sé. ¿Ok? Pero vamos a parar aquí y luego comenzar en este punto la semana que viene.